niños en este país. A esa edad, por motivos laborales de su padre, él se va de la casa en busca de la proveeduría del sustento familiar. Y entonces Tommy, que crece en la década de los 70s, 80s, donde no había celulares, no había correo electrónico, no había WhatsApp, se acostumbra a tener un padre telefónico, a veces cada semana, a veces entre semana, y presencialmente cada 8 días, a veces pasaban 15 días, a veces pasaba un mes, en algunas ocasiones 3 meses sin convivir con su papá. Y entonces Tommy se quedó a cargo de su madre. Él es el hijo del medio, tiene un hermano mayor, un hermano menor, y la madre empieza a cubrir las funciones, los roles del padre y madre, mientras el padre está, insisto, como muchos casos en este país, buscando la parte productiva de la ciudad. Decide dejar a su familia en una misma ciudad para no traerlos itinerantes y tienen que acostumbrarse a vivir así. Desde esta edad él empieza a ser un niño triste. Su mamá le decía: oye, estás viendo las caricaturas, estás viendo un programa de diversión y no te ríes. ¿Qué está pasando contigo? Y él decía: soy un niño triste, es que me cuesta trabajo. Y entonces él va creciendo de esta forma, con estas circunstancias. A los 12 años de edad le toca presenciar un evento desagradable que marca su vida. Él ve como en una celebración su padre y su madre, tomándose unos tragos, empiezan a discutir. Para él, ver a su papá tomado era lo más normal. Él viene de una familia donde el alcohol, también como muchas en este país, es lo más común. Los abuelos, los tíos, todo el mundo toma. Siempre en las reuniones sociales, cuanto más en las reuniones festivas, donde había verdaderos bacanales en su casa, 2 o 3 días de fiestas etílicas. En aquella ocasión ve discutir a sus padres. Rara vez había visto a su madre tomada. La ve tomada, la ve discutiendo, la ve gritándose con su papá. Le llama mucho la atención. Él tiene 12 años. A los 12 años ustedes entenderán que un niño está dejando de ser niño y pasando a ser adolescente. En medio de la trifulca se dan cuenta los padres que está Tommy y su hermano mayor, los mandan llamar y les dicen que se van a separar, que con quién se quiere ir cada uno. Y bueno, pues se hace un drama en casa. Tommy le dice a su papá que no se vaya, su papá se va borracho a seguir la borrachera por otro lado, y este hecho marca la vida de este muchacho. Entonces, con esas características, empieza en un hogar disfuncional, un papá ausente por trabajo, que además descubre que tiene problemas con su mamá. A los 13 años, también como es muy común en México, los amigos en la escuela ya empiezan a hablar de la cerveza, del cigarro y de otras cosas. Y en alguna ocasión, al finalizar primero de secundaria, uno de los compañeros de la secundaria, sus padres estaban ausentes y se le ocurre hacer una comida de fin de cursos. Y es la primera vez que Tommy hace contacto con el alcohol y con el tabaco. Y entonces, desde la primera vez, se emborracha, como se dice coloquialmente, se intoxica, como se dice médicamente. Habrá tomado alguna cerveza, algunas cubas, algunos digestivos. Llega su mamá a recogerlo a las 6 de la tarde, lo ve tomado y pues le mete alguna regañada y un castigo de aquellos. Y a partir de ese momento empieza una lucha de estarse escondiendo. Primero porque se hace al hábito de fumar y empieza a comprar cigarros y a fumar a escondidas para que no lo vieran. Después se las ingenia para, cada vez que había oportunidad con los cuates, irse de pinta, tomarse unas cervezas y que no lo cacharan. Llega a la edad de los 15 años, por supuesto,
y pues en los bailes, en aquellos talleres en los 80s, pues se servía indiscriminadamente alcohol. Y entonces él va a los bailes a tomar, regresaba a su casa y su madre le decía, ¿tomaste? Sí, una, me tomé una. Y entonces se empieza a ser amigo del alcohol. A los 17 años termina la preparatoria y sus padres deciden que no era bueno que se quedara en esta ciudad, que había una muy buena universidad a 1000 kilómetros de distancia de su hogar, y lo mandan a estudiar a esa ciudad. Y él se va muy resentido, porque en lugar de ver en esto una oportunidad de hacer una carrera profesional, él dice, como soy el rebelde, como ya no me aguantan, pues mis padres ya no me quieren en la casa. Y se va con un resentimiento y promete que nunca más volvería a la casa paterna. Y además lo cumple. Se fue a estudiar y ya no regresó. A los 18 años, el hermano mayor de Tommy, en una borrachera, en aquella ciudad donde se fue a estudiar, le dice que descubrió que su papá tiene otra familia, que tiene un amante y que tiene un hermano 5 años o 6 años menor que ellos. Esto hace que crezca el resentimiento. Le habla a su padre viaja allá, le dice efectivamente tienes otro hermano, se emborrachan, empieza así una historia de borracheras entre Tommy, su papá y sus hermanos. Era lo más normal. El alcohol era el que los ayudaba a hablar o a arreglar sus diferencias, que de verdad creo que las hacía más grandes. A los 20 años era un estudiante talentoso, brillante, pero siempre muy inquieto. Y entonces, también por curiosidad, en el ambiente estudiantil conoce la marihuana y la cocaína. Se la presenta, la consume. La marihuana no le gusta y decide no. La cocaína sí le gusta, pero le da tanto miedo que dice, le tengo respeto, esto sí hace daño. Y entonces decide seguir bebiendo. Tapaba todos sus problemas porque, insisto, era un estudiante brillante, era líder de los grupos estudiantiles, líder de las sociedades de alumnos. Empezó a trabajar muy chavo, a los 20 años ya tenía un empleo y era autosuficiente, aunque sus padres le pagaban la manutención y la escuela. Él empieza a ser productivo, entonces decía, mientras yo me porte bien, tenga unas calificaciones, trabaje, gane dinero, no hay tiempo que criticar mi manera de beber. Tiene una relación tóxica con una novia en aquellos ayeres, empieza a haber violencia en su relación de noviazgo y tienen 2 abortos espontáneos, no provocados. Entonces imagínense un chavo a los 20 años, pues con la historia dramatizándola, como él decía, pues tenía más motivos para seguir bebiendo. Perdió 2 hijos, perdió a la novia, sus papás no lo quieren, sus papás lo mandaron lejos, su papá es alcohólico, su papá tiene otra familia, y además todo el mundo toma. Y entonces él decide que pues, ese es el camino, y además se dedica a las relaciones públicas, entonces en todas las comidas hay que tomar. A los 23 años su madre le dice, oye, tú tienes un problema con tu manera de beber. Su madre tiene un hermano alcohólico, o sea, Tommy tiene un tío hermano alcohólico. Y Tommy dice, no, o sea, ya lo internaron, ya estuvo en un hospital. Alcohólicos son los de por 8, los que están debajo del puente. Y lo niega y empieza una carrera de negación en la que sigue bebiendo. Todo el mundo le dice que tiene un problema y él niega tener un problema. Algo en su interior le dice que ya tiene problemas. Y entonces dice, lo que pasa es que tengo que sanar mi alma el día que yo arregle mis emociones, el día que arregle mis resentimientos con mi papá, el día que tenga un mejor trabajo, el día en que me case, el día en que tenga hijos, voy a ser responsable, voy a sentar cabeza y voy a dejar de beber. Pues resulta que se casa y sigue bebiendo. Tiene un hijo y sigue bebiendo.
y su alcoholismo y su manera de beber va creciendo. Se empiezan a presentar las lagunas mentales, los blackouts, como le llaman a los chavos, se empiezan a presentar las alucinaciones, se empiezan a presentar los temblores y las crudas fuertísimas, que solamente con más alcohol se pueden estabilizar. Y además se empieza a acrecentar su soledad y su vacío existencial. Ni su esposa, ni su hijo, ni un buen trabajo, porque desde chavo tuvo buenas oportunidades, son capaces de llenar este vacío. Y aún así, sigue bebiendo, tratando de controlar la guerra con el alcohol. Y la vida le pone un alto por ahí de los 31 años, toca fondo, y es uno de los que tiene que dejar de beber, ya no tiene opción. Y bueno, él decide dejar de beber, pero vamos a dejar la historia en este momento hasta aquí. Esta historia quise mostrarla porque pues seguramente es una historia muy común.